Con este video número 37 iniciamos nuestro módulo 6. Ya vamos muy avanzados en este curso de electrocardiografía online. Y este módulo 6 está dedicado básicamente, el módulo 6, a los trastornos de conducción auriculoventriculares, los famosos bloqueos AB que hay de varios grados, etcétera, etcétera. Esos trastornos de conducción auriculoventriculares se presentan acá, donde está el nodo AB y donde está la parte inicial de las de His. En esta región, cuando hay trastornos de la conducción, en esta región se producen los famosos bloqueos AB y esos son los que vamos a estudiar en este módulo. Y lo primero que vamos a hacer es recordar un concepto y recordarlo brevemente, un concepto de lo que es el potencial de acción. Si algunos de ustedes están interesados en la electrofisiología fundamental, pues existe abundante literatura muy bella acerca de lo que es el potencial de acción de transmembrana y todo lo que existe en la teoría de los canales y los transportes iónicos transmembrana. Eso va más allá del objetivo de este curso. Sin embargo, hay algunas cositas que necesitamos saber porque las vamos a necesitar de alguna manera un poquito más adelante. Entonces, el movimiento de iones a través de la membrana celular crea unas corrientes eléctricas que son la génesis de lo que llamamos el potencial de acción o el potencial de transmembrana. Esas corrientes eléctricas que producen el potencial de acción se pueden registrarse con un galvanómetro y electrodos pequeñiticos que se colocan uno adentro y otro afuera de la membrana celular. Y entonces se produce el registro de esas corrientes eléctricas que se mueven en el tiempo a través de la membrana celular durante el ciclo cardíaco. Y lo que se obtiene es un dibujo parecido a esto que está en amarillo, que es lo que llamamos el potencial de acción de transmembrana. Entonces nosotros tenemos que la célula inicialmente está en reposo. A esto lo llamamos potencial de reposo. Y luego cuando es excitada, le llega un estímulo, se despolariza y lo hace a toda velocidad, ¿correcto? Entre otras cosas, pues tiene que haber un umbralcito. El estímulo tiene que tener cierto umbral para poder que la célula se despolarice. Y acuérdese, una vez se alcanza dicho umbral, pues no hay nada que hacer y la célula se despolariza durante la fase 0 del potencial de acción. Esa fase 0 pues dura muy poquitico tiempo. Esto, si fuera un ventrículo, sería el QRS. Después de la fase 0 vienen la fase 1, 2 y 3, que son las fases de la repolarización celular. ¿Okay? Hay nuevamente cambio de movimientos iónicos de la membrana. Esos cambios son movimientos iónicos a través de la membrana. Después de la despolarización son la repolarización, que son la fase 1, 2 y 3 del potencial de acción. La fase 1 se llama repolarización rápida, es muy obvio la razón. Luego viene la fase 2 de meseta, creo que también es fácil de comprender. Y la fase 3 es el final de la repolarización. Y por último está la fase 4 del potencial de acción, que en las células normales es planita, o sea, permanecería la célula en el potencial de reposo, esperando a ver si llega otro estímulo. Creo que me salí en el potencial de reposo, esperando otro estímulo. Pero hay algunas en quienes la fase 4 del potencial de acción tiene una pendiente. Esta pendiente de acá. Esta pendiente de la fase 4 del potencial de acción se produce porque algunas células, después de que terminan de repolarizarse, empiezan un intercambio iónico transmembrana nuevamente como tendiendo a despolarizarse. Y cuando se llega al umbral, pues la célula vuelve y se despolariza a toda velocidad. Esas células, o mejor dicho, esta pendiente de la fase 4 del potencial de acción
es lo que define el automatismo celular. ¿Correcto? Las células automáticas tienen elevada la pendiente de la fase 4 del potencial de acción. Muy bien, eso es solo ahí como para repasar ese concepto. Las características y la morfología del potencial de acción es diferente de acuerdo a los diferentes tipos de células del corazón. Aquí tenemos la morfología del potencial de acción del nodo sinusal. Miren qué bonita la fase 4 que tiene una pendiente de automatismo. Este es un potencial de acción de las aurículas y nos interesa más adelante las características del potencial de acción del nodo auriculoventricular, que en realidad no es una sola, sino que son varias y ya las vamos a ver en el video que sigue. Pero aquí está el potencial de acción del Purkinje y de los ventrículos. Lo importante es la duración y las características del potencial de acción. Es diferente en cada célula del corazón. Vamos a ver más adelante el potencial de acción del nodo AB en otro video. Lo otro que teníamos como objetivo para este video 37 es hablar un poquitico de lo que es la clasificación de los bloqueos, ¿ok? Y los bloqueos, o para clasificar los bloqueos vamos a utilizar un símil con una carrera de carros. ¿Por qué? Porque la clasificación de los bloqueos es de alguna manera una taxonomía. Ustedes han oído hablar de que los bloqueos hay de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, y que MOVIS 1 y MOVIS 2, etc. Vamos a comprenderlo porque eso es igual, esa clasificación para cualquier lugar donde se presente un bloqueo sinuatrial en el nodo AB, en las ramas, etc. En cualquier parte del sistema de conducción puede haber bloqueo de primer grado, de segundo grado, en sus dos variedades y bloqueo completo. Entonces, simplemente para establecer la diferencia en esa clasificación de los bloqueos, vamos a suponer que nosotros tenemos acá esta pista de automóviles, ¿correcto? Esta pista de automóviles y en este punto acá nosotros tenemos la salida. Aquí se va a salir. Y nosotros vamos a lanzar un automóvil de estos cada minuto, ¿correcto? Y si sabemos que los automóviles van en este sentido y recorren toda esta carretera a una velocidad fija porque no hay obstáculos, pues el tiempo de llegada a la meta es 5 minutos. Entonces, si yo lanzo el carro número 1, a los 5 minutos llega ese carro. Espero un minuto, lanzo el carro número 2, a los 5 minutos llega el carro 2. Luego lanzo el carro 3, un minuto después, a los 5 minutos, llega el carro 3 a la meta. Si esto fue sin impulsos que parten de un sitio del sistema de conducción hacia otro, válgase decir de las aurículas hacia el tejido de Purkinje, de cualquier parte, desde un sitio del sistema de conducción a otro, pues cada impulso va seguido de otro impulso de acuerdo al automatismo de las células que lo produce y tomará un tiempo en recorrer ese camino a través del sistema de conducción. Ahora imaginémonos que en alguna parte del sistema de conducción hay una obstrucción, un obstáculo. Y ese obstáculo hace que todos los carros puedan pasar a través de él. Pero acá en este sitio se demoran un poquitico más para pasar. Sin embargo, todos los carros pueden pasar. Y siendo así, el tiempo de llegada a la meta deja de ser 5 minutos y se vuelve 6 minutos. Es decir, todos y cada uno de los impulsos que salen desde el punto de origen, todos llegan a la meta, pero llegan con algún retraso. Cuando esto es lo que está sucediendo en el sistema de conducción, cuando hay un bloqueo, una alteración en algún sitio del sistema de conducción y los impulsos pasan, pero tardan más de lo que deberían, entonces decimos que tenemos un bloqueo de primer grado. Esto es, por supuesto, una forma de entenderlo y más adelante, por ahora, apréndanlo así y más adelante van a ver cómo esto toma forma. Sucede que
puede pasar que el obstáculo que hay en el sistema de conducción sea más importante que el del bloqueo de primer grado. Y eso hace que la mayoría de los carros pasan, pero no todos. ¿Por qué no todos? Supongamos que los primeros, el primer carro y el segundo y el tercero, pues son vehículos todoterreno y logran pasar, pero el cuarto, pues es un carrito pequeñito y ese no es capaz de pasar. Cuando algunos carros logran pasar, cuando algunos impulsos logran atravesar la zona de alteración en la conducción, pero no todos, entonces decimos que tenemos un bloqueo de segundo grado. Y esto es genérico, ¿ok? El impulso 1 sí pasa, el impulso 2 no pasa, el impulso 3, perdón, el impulso 2 sí pasa, el impulso 3 sí pasa y podría ser el impulso 4, entonces ese señor no logra pasar. Cuando esto sucede tenemos un bloqueo de segundo grado y como les digo, esto es genérico. Y resulta ser que los bloqueos de segundo grado se dividen en dos tipos, en tipo MOVIS 1 y en tipo MOVIS 2. ¿Cuál es la diferencia? Mire, en ambos hay un impulso primero que pasa, otro que sí, otro que sí, otro que sí, y resulta que el quinto impulso, en este caso, pueden ser uno que pasa y otro que no, dos que pasan y otro que no, etcétera. Pero aquí, en aras de la explicación, dijimos que 4 impulsos pasan y el quinto se bloquea. Sin embargo, si ustedes ven el primer impulso, por decir algo, el primer vehículo, el primer carro, tarda 5 minutos en llegar a la meta, no tuvo problema. Pero el segundo vehículo logra pasar, pero se demora 5 minutos 40 segundos en llegar a la meta. Se prolongó un poquitico más la velocidad de conducción, se alargó el tiempo de conducción, pero el carro llegó. El tercero, por decir algo, se demora 5 minutos y 55 segundos. Uy, prácticamente, o sea, se demora un poquitico más, pero pasa. El cuarto impulso se demora 6 minutos, pero pasa. Y el quinto impulso se bloquea. Y luego vuelve a aparecer otro nuevo ciclo con un nuevo impulso que logra pasar, que se demora 5 minutos. Fíjense cómo la diferencia en esto consiste en que es un bloqueo de segundo grado porque hay unos impulsos que pasan y algunos que no. Sin embargo, es tipo MOVIS 1 porque la velocidad de conducción en la medida en que avanza el número de impulsos es cada vez más lenta. Es decir, es como si el primer impulso fuera un carro muy bueno, el segundo ya no tan bueno, pasa pero se demora más, el tercero todavía menos bueno, pasa y se demora mucho más, el cuarto pasa con muchísima dificultad y el quinto se bloquea. Eso inicia un nuevo ciclo. Si nosotros tenemos algún bloqueo en cualquier parte del sistema de conducción que cumple con estas características, que la mayoría de los impulsos pasan y de pronto uno se bloquea y vuelve a reiniciar un ciclo, y eso sucede con prolongación progresiva de la velocidad de conducción, decimos que tenemos un bloqueo de segundo grado tipo MOVIS 1. Ahora, el bloqueo de segundo grado tipo MOVIS 2 es más simple. Resulta que el primer impulso pasa, el segundo pasa, el tercero pasa, el cuarto pasa, todos con la misma velocidad de conducción y alguno se bloquea. Es decir, si hay un bloqueo de segundo grado en el cual un número determinado de impulsos logran pasar y de pronto alguno se bloquea, y ese bloqueo de segundo grado se caracteriza porque todos los que pasan con el mismo tiempo de conducción, entonces tenemos un bloqueo un bloqueo de segundo grado tipo MOVIS 2. También puede pasar, para terminar, que los bloqueos sean de tercer grado o bloqueo completo. Eso quiere decir que la carretera está bloqueada del todo y absolutamente ningún impulso pasa.
ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. Si esto fuera un bloqueo AB de tercer grado, quiere decir que las aurículas se contraen mediante el nodo sinusal con la frecuencia que sea la del nodo sinusal, pero ningún impulso logra pasar a través del nodo AB. Si no hay ninguna célula por debajo del sitio de bloqueo que logre tomar el automatismo del corazón, pues el corazón se detiene. Pero si hay alguna célula por debajo del nodo AB que tenga una fase 4 del potencial de acción con alguna pendiente, pues entonces esa célula toma el control y ese es el ritmo de escape que hace que el paciente permanezca vivo. Esto era una clasificación general de los tipos de bloqueo y vamos a entenderlo mejor un poco más.